sin mayor preámbulo, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Yo soy Emilio Betech y me acompaña hoy nuevamente Sara Galico en esta... Hola Sara Galico, ¿cómo estás? Muy bien, Emilio. Buenas noches a todos. Me da gusto ver que todavía seguimos acá, que nadie nos canceló después de nuestra última intervención que tuvimos. Espero que el alacrán haya cancelado porque no está invitado. Exacto. El alacrán aquí, bueno, de las barrancas de por acá. Pues hoy vamos a platicar de un tema. Estamos, por cierto, transmitiendo por Zoom y la idea es que también podamos transmitirlo por Facebook Live, pero al parecer en este momento hay una falla técnica con Facebook. Estamos intentando sintonizarnos y de igual forma este video se va a subir posteriormente a YouTube para la gente que llegó tarde, que no lo vio, que lo quiera compartir o que lo quiera volver a ver de tan bien que les caemos. Exacto. Lo va a poder hacer, o de qué tan mal les caemos, y entonces disfruta de vernos. Sí. Porque Y de burlarse de nosotros, de burlarse de nosotros. Hacemos nuestro mejor esfuerzo. Exacto, como dicen en inglés, hay gente de we love to hate, ¿no? Exacto. Y entonces, pues esperemos que no sea el caso. Y hoy vamos a platicar de un tema... Estoy segura que no, sí. Después de la última plática que estuvo bastante controversial, aquí seguimos. Yo creo que es porque, pues sí, estamos haciendo algo bien. ¿O qué opinas? Esperemos que sí, esperemos que... Y hoy vamos a hablar de un tema, pues que a lo mejor a primera vista es menos controversial y a lo mejor a primera vista es un poco anticuado hablar de esto, pero creo que nunca es, la verdad es de que este tema sigue siendo vigente siempre. Y me refiero, por supuesto, a las redes sociales. Digo que puede sonar un poco anticuado porque pareceríamos como, ya sabes, como la clásica, no sé, como la clásica persona de que, ay, las redes sociales, ya no hay valores, ya no, los muchachos están metidos en sus máquinas. Entonces podría parecer que estamos cayendo como en esa actitud un poco como fuera de sintonía con la actualidad. Pero la verdad es de que las redes sociales sí se han vuelto una parte esencial de la vida de todos, de la vida diaria de todos, y no podemos ya percibir o entender o concebir la vida sin ellas. Y pues cada vez las empresas de tecnología, las grandes compañías que controlan estas plataformas, Facebook, Twitter, YouTube, Google y otras, Instagram por supuesto es de Facebook, tienen cada vez más poder sobre prácticamente toda la humanidad. Entonces, pues me parece oportuno preguntar si esta cosa que ya se ha vuelto un mueble de nuestra vida y que colectivamente hemos decidido que nos gusta, entre comillas, si realmente nos ha dejado más cosas buenas que malas o más cosas malas que buenas. Entonces, me parece que es un debate que da para mucho. Sara. Muchísimo. Pues, mira, yo creo que esta parte de, los jóvenes y las máquinas y viven conectadas y esto, o sea, es una discusión ya muy anticuada. Pero yo creo que el tema de los efectos que están teniendo las redes sociales, apenas estos últimos años se están viendo. Y por eso creo que es tan importante y tan relevante tener este debate. Porque en un inicio, cuando las redes sociales empezaron en el 2004, ¿no? Que empieza ahí Facebook surge porque Mark Zuckerberg, estudiante de Harvard, hace un proyecto interuniversitario para que los alumnos puedan estar conectados. Y bueno, después deja la universidad, surge Facebook y esta idea, y empieza siendo algo muy chiquito de chavos de universidades de la Ivy League que empiezan a tener conexión entre ellos, ¿no? Entre sus alumnos, exalumnos, amigos de la universidad, etcétera. Y de repente empieza a crecer y crecer, se comercializa, surge este gran pues, modelo de negocio y ahí es donde todo mundo ya entramos a Facebook. Pero ¿qué hacíamos nosotros en las redes sociales en el 2005, 2006, cuando empezamos a accesar a ellas? Pues veíamos qué comía el amigo, a quién se fue de viaje,
¿qué serie ves tú? ¿Qué libro leo yo? O sea, era realmente algo con fines de entretenimiento, con fines de conexión, con fines de familia, con fines de amistad. Y creo que en algún punto en el camino se convierte en lo que ya es hoy, ¿no? En lo que, ya, justo ya estamos transmitiendo, en lo que ya conocemos hoy, en los peligros que ya estás mencionando, en que realmente hoy sí tenemos que hacer este balance de las redes sociales bien o las redes sociales nos van a acabar saliendo peor, ¿no? Y yo creo que ha sido por muchísimas razones que vamos a ir platicando a lo largo de esta plática, pero la primera que quiero decir es la siguiente. Y si me dejas empezar con esto, estaría súper. Al Adelante. principio las redes sociales están en una computadora y entonces la gente se sienta a ver Facebook y a ver Twitter y a ver Instagram y a ver estas cuando está sentado en una computadora. Y a computadora me refiero en un escritorio en su casa, ¿no? Y entonces, de verdad, ¿cuánto tiempo de tu día puedes estar sentado en el escritorio de tu casa sin moverte, viendo tonterías de qué comieron tus amigos y a dónde se fueron de viaje? Hasta ahí yo veo un balance muy sano, que no solamente soy yo, ahorita voy a citar un estudio que hicieron hace poco. ¿Qué pasa? Que de repente este aparatito, ¿no? Llega a nuestras manos. Y este aparatito llega a nuestras manos por ahí del 2007, 2008, para los muy tecnológicos, 2010 para los que vamos más atrasados con el tema de la tecnología. Pero ahora sí, 24/7 tienes acceso a estas redes sociales. 24/7 puedes estar viendo todo lo que está pasando, qué están haciendo todo el mundo. Facebook ya no es suficiente, entonces me voy a bajar Instagram, entonces también voy a bajar Twitter y entonces también voy a bajar TikTok y bla, 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 bla. Y entonces ahí es cuando ya se convierte en una compulsión absoluta de todos los seres humanos, incluyéndome, porque tampoco me voy a poner del otro lado de la ecuación. Lo último que yo hago antes de dormir es revisar mis redes sociales. Y lo primero que hago a la hora que me despierto es revisar mis redes sociales. O sea, no me voy a decir, ay, no, para nada, ustedes, qué mal lo hacen. No, porque yo también estoy de este lado de la ecuación. Ahí es cuando empieza el problema. Y quiero citar un estudio que hizo la Universidad de Pensilvania hace poco, en el que le dijeron a la gente, a los alumnos de la universidad, puedes usar redes sociales 10 minutos al día, ¿ok? La que tú quieras, desde donde tú quieras, quieres desde tu celular, desde tu computadora, quieres Twitter, quieres todas, lo que quieras, 10 minutos al día, por 3 semanas, ¿ok? Y pues inmediatamente se dieron cuenta que después de estas 3 semanas se redujeron los niveles de ansiedad, se redujeron los niveles de soledad, se redujeron los niveles de aislamiento de estos alumnos. Es decir, el hecho no es las redes o no las redes, el hecho es la compulsión que tenemos a estar constantemente obsesionados con las redes sociales, porque les prometo que si todos agarráramos esto y le borráramos todas estas aplicaciones y nos limitáramos un poquito más, pues tendríamos otro outcome, ¿no? Cosa que ya está pasando mucho con los adultos. Mucha gente ya de mi edad, de nuestras edades, ya se limitan, ya le ponen al celular máximo 30 minutos, máximo 1 hora, no sé, cada quien. Ya hay muchas gentes que dicen, yo ya no tengo redes sociales o que solamente las tengo en una computadora. Es decir, ya hay un grupo de gente que va creciendo, que ya se dio cuenta que esta compulsión no está pues sana, ¿no? Entonces yo creo que por ahí es una buena entrada, es decir, las redes en un principio son algo muy positivo y algo muy padre. Sin embargo, la compulsión que nos generaron, nos generamos, ahí es donde empieza a estar el tropiezo. Ok, estoy de acuerdo contigo. Déjame empezar también yo y por puntualizar algunas cosas, pero antes que nada más recordarle a la gente que nos está viendo que queremos escuchar sus opiniones, las pueden compartir por el chat de Zoom o por el mismo Facebook y vamos a estar leyendo algunas de esas observaciones, comentarios, preguntas, etcétera. Y a ver, mi postura hoy es decir que las redes sociales son
en conclusión, destructivas. Por supuesto que tienen cosas beneficiosas. Digo, gracias a redes sociales estamos teniendo esta plática y este evento, y la gente se enteró gracias a que se anunció y se difundió por Facebook y por todos lados, por WhatsApp y por Instagram de la comunidad Montesinay, en el Facebook de cada uno de nosotros a nivel personal, aunque yo casi no uso Facebook. Entonces, gracias, y estamos transmitiendo en Facebook. Entonces, desde luego que tiene beneficios, pero yo sí quiero plantear desde el principio que mi hipótesis es que las redes sociales nos han hecho más mal que bien, y voy a pretender sustentar esa idea con una serie de argumentos. Primero, déjame comentar. Tienes toda la razón. El Facebook no es lo mismo, las redes sociales no eran las mismas cuando las vivíamos en la computadora que cuando estamos 24/7 con un teléfono, que es lo primero que vemos en la mañana, o si nos despertamos con insomnio a las 2 de la mañana, lo primero que prendemos y es lo último que vemos antes de dormir. Y a todas horas, en el tráfico, en todos lados. Entonces, sí se vuelve una compulsión, sí se vuelve una adicción, pero yo quiero ir un poco más allá que eso, porque realmente podemos dividir la historia del Internet. Que el Internet como tal cambió el mundo, de veras ha sido una revolución al nivel, muchos lo comparan, al nivel de la imprenta de Gutenberg, en el fin de la Edad Media, con lo que dio inicio el Renacimiento. O sea, así de transformador, así de radical, así de coyuntural para la historia del conocimiento humano. Se nos olvida cómo era la vida antes de Internet. Yo creo que tú y yo, Sara, digo, yo soy un poco más viejo que tú, pero yo creo que tú todavía te acuerdas cómo era la vida pre-Internet, y somos de alguna forma la última generación que tiene este pie antes del Internet y un pie ya en el mundo del Internet, y verdaderamente son mundos diferentes. Dentro de las transformaciones del Internet, podemos también marcar un antes y un después, y es precisamente esta época que tú dices de la primera década del siglo XXI, con la irrupción de Facebook, que transforma las redes sociales que ya existían. Recordemos que ya habían una serie de redes sociales muy rudimentarias. Estaba MySpace, estaba Hi5, estaba Friendster, algunas cosas parecidas, pero Facebook se vuelve el primero en el que puedes taguear a amigos en fotos y comentarios en tiempo real. Es decir, Facebook tiene una serie de innovaciones que nadie podía creer en ese entonces y nos impresionaban, y yo era uno de ellos. A la par de la erupción de Facebook y después de Twitter, ¿sí? De que Twitter vino poco tiempo después, con la idea de compartir con tus seguidores todo lo que estabas haciendo o pensando en cualquier momento, como si realmente fuera tan importante y tan interesante. Esto coincide con la llegada de los smartphones, que tú también lo señalaste. Antes era el BlackBerry, pero después eventualmente llegamos todos al iPhone o al Samsung. Y entonces estas dos cosas juntas transforman antes y después de incluso ya la vida con Internet. Y a mí me parece que al final del día se ha ganado más lo negativo que lo positivo. ¿Por qué? Porque un mundo que se nos vendió como un mundo de infinitas posibilidades para conectarnos con quien sea, termina por aislarnos cada vez más. Somos la generación más conectada, interconectada, hiperconectada en la historia de la humanidad. ¿Perdón? Hiperglobalizada. Hiperglobalizada. Con un clic podemos platicar y leer los pensamientos de cualquier ser humano del planeta, pero también, de acuerdo a muchos especialistas, que bueno, es difícil medir, pero dicen que somos la generación más aislada de la historia de la humanidad. De nuevo, es difícil medirlo con generaciones, digamos, antes, ¿no? Pero definitivamente esta conexión ha traído una factura muy cara, que es el aislamiento, que ya no es necesario salir a platicar con gente en tiempo real. ¿Por qué? Porque ya estoy platicando en Facebook. Por otro lado, se ha privilegiado las emociones negativas, la envidia, la depresión, los estándares imposibles de belleza, los estándares imposibles y falsos
de diversión, de que parece que todo el mundo se está divirtiendo menos yo, todo el mundo tiene 200 amigos menos yo, él tiene 5 amigos más que yo, él tiene 200 amigos más que yo, él está en la playa, yo estoy en mi casota, ¿sí? Toda una serie de comparaciones también polariza opiniones, es decir, saca lo peor de nosotros, como no estamos bien, es como cuando manejas. Cuando manejas te comportas peor que cuando estás cara a cara con alguien. ¿Por qué? Porque el coche te protege. El coche de alguna forma esconde tu, tu identidad, tu humanidad. Y entonces de coche a coche nos comportamos como coches, como bestias. Las redes sociales es lo mismo. Cuando te metes a una discusión en una red interminable de comentarios de algo, o de política, o de algo, cosas comunitarias, o de lo que sea, terminas comportándote, saca lo peor de ti. Y entonces, yo creo que todos hemos caído en eso. Entonces, si bien las redes sociales tenían una esperanza de unir a la humanidad y de ofrecernos un mundo infinito de posibilidades de conexión, han terminado por aislarnos, por meternos en nuestro capullo, por sacar lo peor de nosotros y por incentivar precisamente esos comportamientos y esas opiniones destructivas y nocivas. Entonces, ese es el primer argumento que yo pongo, que las redes sociales no alcanzaron la expectativa o la promesa que en un principio se dio y terminan por dejarnos más solos, más desarraigados, más aislados, más deprimidos, más insatisfechos, más envidiosos y comparándonos con los demás por medio de una serie de falsedades que vemos en fotos y en videos. Entonces, ese es mi primer argumento. Y definitivamente, ya para dejarte hablar otra vez, no todo el mundo lo vive así, pero creo que todos en algún momento hemos vivido algo parecido a eso. Entonces, ese sería mi primer. Mira, y estoy 100% de acuerdo contigo. Una de las cosas, yo leí un libro hace un tiempo que hablaba sobre esto. Ahorita no me acuerdo cómo se llamaba el libro, pero justo hablaba de que cuando nosotros éramos jóvenes, ¿no? A nuestros papás, ¿qué les daba miedo? El coche, la tomada, el antro, ¿no? Todas estas cosas, el alcohol, las drogas, esas eran las cosas que temían porque nosotros salíamos a la calle y ahí es donde en las calles nos poníamos en riesgo. Y hoy en día los chavos salen menos, toman menos, tienen sexo a edades más avanzadas y todo eso no toman ni manejan y todo eso dirías, wow, o sea, lo logramos como generación, poner ese incentivo en los jóvenes de decir, esto no es buena idea, mejor espérate tantito, crece un poco más, no tomes y manejes, todas estas cosas que eran de verdad, yo creo que los miedos más grandes de nuestros papás, ¿no? Hoy en día, pues ya no son los miedos tanto de los papás de esta generación de adolescentes, pero surgen otros miedos muy grandes, muy tremendos, y lo más triste de todo es de que estas realidades no se viven en la calle, no se viven en el antro, se viven en la casa. El niño puede estar en su pijama, en su cuarto, encerrado, ¿no? Seguro físicamente, pero puede estar viviendo un infierno, puede estar convirtiéndose en alguien muy distinto a quienes sus papás tenían pensado que podía ser o a su potencial debido a las redes sociales. Estoy 100% de acuerdo con este punto y creo que es algo que durante todos los años que di consultorías de este tema era algo muy presente que se los decíamos a los papás. No porque tus hijos están en la casa quiere decir que están bien, que están cuidados. ¿Por qué? Porque han aumentado los niveles de ansiedad, han aumentado los niveles de depresión, han aumentado los niveles de soledad de esta generación que ya crece con el smartphone y con las redes sociales. Entonces, ahí pues es algo que como papás tenemos que hacer una labor muy importante. Ahora, otra vez te lo digo y vuelvo al mismo punto que con el que empecé. Claro que si te pones a seguir a pura influencer que come una manzana, hace 9 horas de ejercicio, anda en mayones y top todo el día, pues sí, al final del día, si esas son todas las personas que tú sigues en tu Instagram
obviamente vas a acabar diciendo soy la peor, ¿no? Pero no si tienes que seguir a una influenciadora. Con que sigas a tus amigos o a tus amigas, ya es suficiente para compararte. Compararte con cosas que no son ciertas, que son meramente ilusiones, falsedades, realidades fragmentadas. No, y además no sabe, no necesariamente. Por ejemplo, yo cuando trabajaba en esto tenía muchas veces chavitas de 12, 13 años que me decían, es que me fui a dormir a casa de mi mejor amiga y la pasamos espectacular hasta que abrimos el Instagram y vimos que estaban 4 más en otra casa y no nos invitaron. Bueno, no importa, pero tú te la pasaste espectacular. O sea, ¿querías ir al otro plan? No quería ir, pero el hecho de que no, o sea, sí nos hace a todos comportarnos como adolescentes, ¿no? Un poco en ese sentido. Pero tú también puedes dirigir tus redes sociales hacia donde tú quieras dirigir. Correcto, Y por eso es un supuesto. peligro, ¿eh? Ojo, eso ahorita vamos a ver que eso va a ser a lo mejor el acabose de la humanidad, No, porque eso es algo que yo critico muchísimo, pero sí puedes tú tener y decir, bueno, voy a seguir a esta persona, voy a seguir a esta persona, todo esto. Ahora, tienes 100% de la razón, Emilio, y aquí no hay ni tema que discutir. Es un tema delicado, es un tema muy, muy preocupante para los papás de adolescentes de hoy en día y es un tema con el que tenemos que lidiar todos los días los papás de adolescentes. Eso es un hecho. Pero hay también muchos beneficios, ¿no? Y sí me gustaría empezar a puntualizar algunos de ellos. Y voy a empezar por esta transmisión y otras tantas que hemos hecho tú y yo, y tú y yo, y todo el personal que trabaja en la comunidad y toda la gente que trabaja para Gira. en todo el mundo. El último año y medio. Porque yo quiero que te imagines lo que hubiera sido, si este año y medio de verdad fue una pesadilla en muchos aspectos, quiero que te imagines un segundo lo que hubiera sido si no hubiéramos tenido el alcance a este contenido. O sea, es que Totalmente de acuerdo. tuvimos la oportunidad de dar clases, tuvimos la oportunidad de conocer gente, tuvimos la oportunidad de escuchar clases. Yo no sé, o sea, escuché clases que se daban en Israel, conferencias que se daban aquí, allá. Llenamos nuestro tiempo, nuestra mente de cosas, bueno, cada quien sus cosas, ¿no? Pero pudimos lograr vivir conectados, ocupar nuestra mente y quitarnos la tristeza del alma, aunque sea por un ratito, mientras podíamos estar aprendiendo algo, etcétera, etcétera. Y eso creo que, o sea, si no valoramos las redes hasta antes del 2020, creo que con esto a mí sí me hace decir, es un gran valor, de verdad, sí es algo que nos puede hacer mucho bien, que nos ayudó mucho, que nos mantuvo ocupados, que nos mantuvo felices o menos tristes. Y es un valor que se tiene que cuidar. O sea, yo creo que sí nos dio muchísimo este año. No tengo absolutamente nada que contestar ni que contradecir. Me has ganado la discusión, tú ganaste, creo que aquí termina. Adiós, gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Sara Galico ganó. Gracias a todos. Gracias. No, tienes absolutamente toda la razón. Tienes absolutamente toda la razón. Definitivamente no podemos imaginarnos cómo habría sido esta experiencia. Y no solamente sin redes, sin todas las facilidades electrónicas que tenemos, sin el súper a domicilio, sin el Netflix, sin el Prime, sin esta cosa que se llama Zoom. O sea, definitivamente nos hizo la vida tolerable. Y no solamente tolerable, nos trajo, como tú dices, experiencias muy enriquecedoras que no olvidaremos jamás. De acuerdo. ¿Quieres ir con algo más? Porque yo tengo muchas cosas que tirarle. Yo también todavía. tengo muchas, Okay, pero te toca una y una. Con tal de ser organizados. Otra cosa que quiero hablar es sobre la real democratización de la información, ¿ok? Y te lo digo porque, aquí veo que uno de los participantes que están en nuestro webinar es una excelente fotógrafa, es amiga mía y es una extraordinaria fotógrafa. Yo no sé, ¿no? Si no trabajaste para Cosmopolitan, para él, para esta, para el otro, o si no eres el fotógrafo de la comunidad que va al bar mitzvah, ¿no? O sea,
¿cuál es el foro para un fotógrafo, no? Si no eres picudazo de esos de que se conecta, y no picudazo, porque eres picudazo aunque no seas conectado, pero que no tienes las conexiones. O por ejemplo yo, Emilio, que me gusta escribir, ¿no? No tengo contacto yo en ningún periódico, no conozco a nadie. En realidad, o sea, no es de que voy a ir yo a rogar al Universal. Nunca hubiera escrito nada o nunca nadie lo hubiera leído si no hubiera sido por tener una plataforma y porque realmente ir construyendo esta plataforma y esta comunidad de gente que en estos 2, 3 años me ha escuchado. Para alguien que se dedica a la moda, para alguien que es chef, para alguien que pues necesita vender comida para salir del paso, que no, ¿cuántas señoras hay en nuestra comunidad pues que no tienen los medios para abrir el próximo restaurante Fifi aquí en Palmas, que tienen una gran necesidad, que tienen un gran talento y que pues se dedican a vender comida aquí en Xuca, allá? Todas estas cosas realmente hacen que no necesites tener los contactos y ser parte de esta burbuja exclusiva. Ojo, a la que no llegas por ser bueno, a la que llegas por ser conectado, ¿no? Por estar conectado. Y que podamos tener acceso a todas estas personas, que todas estas personas puedan hacer carreras, que nosotros podamos tener acceso a estos diferentes servicios y a estos diferentes puntos de vista, a mí me parece muy espectacular. O sea, esa es otra que yo le quiero dar también el punto a las redes sociales, de decir, qué bueno que existes, porque pues gracias a esto hay muy buena información, no necesito Pero también hay muy mala información. de By the acuerdo, same token, por la misma moneda. de acuerdo. Así como circula la buena información, incluso circula más rápido y más, llega más gente, la mala información. Los fake news, el ciberbullying. Entonces, perdón, termina. No, y no tengo absolutamente nada que decir ahí, tienes toda la razón, y esa es una de las cosas que se tienen que trabajar, o sea, no te digo perfecto, no, o sea, hay mucho perfectible, pero sí hay una democratización tanto de la información, o sea, quiero que te imagines un México en el que realmente tú y yo viviéramos de los periódicos, o sea, Bueno, lo que terminaríamos leyendo podría ser mejor de lo que muchas veces leemos en redes sociales. ¿Por qué? Porque hay un editor que decide lo que entra y lo que no entra. Es decir, el estándar de calidad se mantiene. pregunta, Y en a redes ver, sociales pero cualquier neta, cosa circula, ¿no? ¿se mantiene o no se mantiene? Vamos a entender, ¿sí se mantiene el estándar de calidad de las editoriales últimamente? En algunas sí, en algunas no. Lo que pasa es que muchos periodistas hoy ya no entienden lo que es la labor del periodista. Se limitan a publicar una noticia que dice, el suceso del tal político causó revuelo en las redes sociales. Eso no es noticia, pero ya lees cualquier noticia y es, ¿qué dicen las redes sociales sobre lo que ocurrió? Repórtame lo que ocurrió. Ponme un análisis de qué significa esto que está ocurriendo en el Senado de la República. No me digas lo que está causando en redes sociales. Eso es secundario. Por Entonces, eso, muchos periodistas mismos ya no también tenemos un buen confunden. periodismo, o ¿Mandé? sí, ya no tenemos un buen periodismo, o sí. Lo que pasa es que también las redes sociales han abaratado y han hecho muy chafa el periodismo, porque también surgen periódicos y revistas y blogs, que así como hay muy buenos, como uno que se llama Dos de Opinión, de Sara Garrico. También hay muchísimos foros y muchísimas revistas online, muchísimos foros y blogs, que es pura tontería, francamente. Entonces, si quieres, déjame contestar esto que tú dices de la democratización. Ok, de acuerdo a lo que dices, pero al mismo tiempo también ha facilitado que circule lo peor de lo peor. Ciberbullying, mentiras falsas, calumnias, videos que hacen quedar mal a una persona por un momento en el que alguien fue pescado con una cámara, porque todos ya tenemos una camarita en el bolsillo y entonces cualquier tontería ya la podemos Claro, tomar todos una ya foto, tomar un podemos, video y todo el mundo se va a enterar de esa tontería. claro, Y entonces claro. circulan ese tipo de cosas
destruimos la vida de la gente, generamos un acoso, una persecución propio de una turba, de un mob, ¿sí? De una muchedumbre que busca todos los días, así con la sangre cayendo de la boca, a ver a quién vamos a destruir hoy, a quién vamos a cancelar el día de hoy, a quién vamos a bullear el día de hoy, quién es la lady de los aguacates, como tú una vez bromeamos tú y yo, ¿no? O el gentleman de qué colonia, ahora el gentleman de la colonia de Tecamachalco, ¿no? Y entonces así como circula gente que tiene su changarro y gente que tiene su negocio y entonces ha podido llegar a muchos clientes potenciales y ha sabido sacar adelante su negocio, también ha circulado la porquería del ser humano. Eso por un lado. Y por otro lado, tú dices democratización. Yo te diría exactamente lo contrario, porque quien más nos hemos vuelto una sociedad a nivel global, muchísimo más desigual, muchísimo más asimétrica y muchísimo más digamos, la gente común y corriente, creemos que tenemos este poder, este empowerment de tener una red social, pero finalmente todos somos ratas de laboratorio de Twitter, somos ratas de laboratorio de Google, somos ratas de laboratorio de Zuckerberg y de Snapchat y de TikTok y de cualquier empresa o gobierno que controle estas plataformas. ¿Por qué? Porque son gratis y entonces cuando es gratis, tú no eres el cliente, tú eres el producto y entonces el cliente es quien se va a beneficiar de tu información. Facebook sabe y Google y Twitter y YouTube y Snapchat y TikTok, todas saben todo de ti. Tus amigos, con quien te llevas, con quien más te llevas, con quien menos te llevas, tu religión, tus ideas políticas, dónde estuviste de vacaciones, dónde estuviste el 2 de febrero del 2010 a las 5 de la mañana, qué estabas opinando, tú ya no te acuerdas. Con trabajo nos acordamos de lo que hicimos hace 10 días. Facebook se acuerda de todo lo que opinamos, subimos y compartimos desde que nos inscribimos en esa cuenta. Lo mismo Google, sabe todo lo que buscamos, sabe todas las búsquedas que hacemos, sabe todos nuestros chats, sabe todos nuestros mails, sabe todo lo que hacemos y entonces toda esa información muy íntima, muy personal, ¿sí? Se vuelve la materia prima que estas compañías, estas plataformas venden a compañías de publicidad y también usan para alimentar esos algoritmos, esos programas, para mantenernos cada vez más conectados, cada vez más metidos en esas plataformas, cada vez más embobados y entonces perdemos nuestra privacidad, perdemos nuestro sentido común y nos volvemos ratas de laboratorio de unas cuantas personas que podemos contar en una mano que controlan el mundo y controlan la información que podemos recibir y la información que podemos dar. Y entonces, ¿eso es democracia? No. Yo diría que es todo lo contrario. Tienes toda la razón. No, tienes absolutamente toda la razón, no hay ni qué decir, o sea, tienes absolutamente toda la razón en este punto, nada más si quiero puntualizar algo. ¿Por qué crees que podías poner tus cosas más privadas en las redes sociales? Es que ese es el truco De acuerdo. al que hay que llegar. Si tú no pones tus cosas más privadas, tus peores pensamientos, tus peores peleas con la que te cae mal, ¿no? O sea, si tú mantienes tus redes sociales de una manera inteligente, ¿y de qué me refiero de una manera Pero inteligente? ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? Pues es que lo tenemos que empezar a hacer, porque claro Okay. que tienes razón, somos el producto y saben por dónde darnos y saben por dónde llegarnos y luego van y venden nuestros datos a campañas de publicidad y además hace poco, además me enteré de esto, Facebook tiene permiso, o sea, Facebook, cuando digo Facebook me refiero a Facebook, Instagram, ¿ok? Y WhatsApp, pero WhatsApp en este caso no. Facebook tiene derecho, cuando tú abres una cuenta en Facebook, en algún punto les dices, sí, vigilen toda mi actividad fuera de Facebook. Exacto. ¡Qué horror! Pero me acabo de enterar hace 6 meses, Emilio. Tú le das permiso a Facebook y a Instagram de conectarse con todas las aplicaciones que abres.
Y con todas las páginas que Con visitas. todas las páginas. Entonces, si tú en Google pusiste yo qué sé, quiero comprar unos mayones para hacer ejercicio, al siguiente día te va a empezar a aparecer publicidad de eso. Y tú decías, pero ¿cómo saben? ¿Qué será que me escuchan? No, tú les diste permiso. Es decir, lo más triste de lo que estás diciendo es de que además lo hicimos voluntariamente, ¿no? Correcto. O sea, Porque ¿cuántas nadie lee los términos y generaciones? condiciones. Espérate, ¿cuántas generaciones han peleado por mantener la privacidad como algo, como un valor supremo social, ¿no? Ya Ya no existe llegamos la privacidad. nosotros, Bye. ya, acepta, órale, ya, apréndete todo de mí. Pero puedes tú quitar ese filtro de Facebook. Yo ya lo quité. Y cada vez que abro una aplicación, Facebook me pregunta, ¿quieres volver a ligar toda tu información? No, ya sabes, no, Ok, no. pero tú eres una usuaria informada y preocupada y te tomaste el tiempo para investigar y para quitar esa palomita a Claro, ese sí. permiso que diste. Los La otros inmensa 4 mayoría de la billones, gente no lo hace. entiendo, Ok, correcto. ok. Entonces, ok, vas, síguete. Voy. Tengo ahí algo que decir. El problema son estas compañías. El problema es estas compañías. Y ahí Y sí, además el Face Recognition Technology, la tecnología, tú subes tu foto o tú mandas un voice note en WhatsApp, que a mí me gusta mucho porque a veces me da flojera escribir, ya tu voz se vuelve propiedad de Mr. Zuckerberg. Y las fotos que subes también ya empiezan a reconocer tu cara y entonces las empiezan a como que checar y corresponder con otras fotos que se parecen a ti. Entonces ya tu cara tampoco te pertenece, le nada, pertenece a no te Mr. pertenece. Zuckerberg. Claro, y tú lo hiciste voluntariamente. Eso es lo más cañón de todo. Que tú con tal de tener este juguete a la mano, le pusiste, pues, accept. Pero Ya quiero que voluntariamente y no, porque no tienes de otra. O aceptas o no puedes usar Google, o aceptas o no puedes usar cualquiera de estas. O sea, correcto. Ahí es donde creo que está el problema. El un problema abuso de está poder. en las compañías y de verdad, no sé si tú tuviste la oportunidad de ver cuando llamaron a Zuckerberg al Senado en el 2017, 18, ya no me acuerdo. Y Era ahorita también. de risa, Ah, cómo sí. él les tiene que explicar a los senadores cómo se Porque, usan las porque no redes tenían ni idea, sociales. lo estaban interrogando los senadores y el más joven tenía 89 años No y tienen idea. no sabían de lo que Me estaban acuerdo él interrogando. explicándole a un senador que es un mensaje encriptado, ¿no? No, a ver, mire, le explico. Es ridículo. ¿Por qué? Pues porque estas empresas tuvieron este poder y nadie les dijo, espérate tantito, espérate tantito. Una parte es porque son chavitos que se visten así como en fachas, ¿no? Jeans y playeritas y dices, ay, son como yo, son como indefensos, son como informales. Son chavos que empezaron en su garage, mis vidas preciosos. O sea, esa es la imagen que ellos te dan, ¿no? Claro que no. Es gente, como dices, súper poderosa. Violan las leyes de muchísimos países, de monopolios, es gente muy terrible. Son compañías que crecieron muchísimo, que no se ha controlado ese crecimiento, Y que que se no es les sano da que tengan que tan poquita gente tenga tanto poder. No es bueno. absolutamente, No es bueno ni absolutamente. es sano para una sociedad. Pero tú no crees que esto que estamos hablando, ya se está empezando a revertir, que No. cada vez hay más y más y más, que lo llaman aquí, que lo interrogan acá, que lo Pero van a no pasa contar, que le nada, van. no sirve de nada. Pueden pasar 2 años, sacan una regla como para ponerle mayores controles a esta Big Tech, a las grandes compañías, y al final del día ellos, en lo que sacan una ley para como que limitarlos tantito, Big Tech ya avanzó Sí. un siglo de innovaciones. Así es, porque es exponencial su crecimiento. Eso es algo muy interesante en la tecnología desde la creación del Internet. Cada día es exponencial el crecimiento de la tecnología y nosotros, nuestra mente no es exponencial cada día nuestro Correcto, crecimiento. Entonces, correcto, pues siempre van a ir 20 pasos adelante que nosotros. Pero sí han correcto. habido cosas para revertir, ¿ok? ¿Quieres que te diga algunas cosas? Una cosa que creo que ya se pudo revertir. Tenemos ya muchas preguntas, ¿eh? ¿Vas? Mira, una de las cosas que yo ya, y medio lo platicamos otra vez, y la censura, si no la censura y demás, ¿no? Pero tú sabes que este tema a mí de la negación del holocausto en redes sociales, para mí es muy importante.
Antes, sí, tú te metías a Facebook y ponías algo así como que de, ay, no sé si fueron 6 millones de judíos, está raro, ¿no? El algoritmo de Facebook reconoce que eso es lo que te gusta, que eso es por donde ahí andas, y te lanzaba otro post, otro video, otro, así, similar. O te lanzaba la mejor, que te invitaba a un grupo de pura gente que no cree en el holocausto, que cree que es una mentira, ¿no? Después de 7 años de batallar con Facebook, sí se logró el acuerdo de que primero tu algoritmo lo apagas, ¿no? No hay, te sugiero que ahora veas este video y ahora te sugiero que digas y ahora te sugiero. Eso ya no existe. Y dos, también, no sé si has visto cuando te metes a Facebook del COVID, que pones cualquier cosa de una vacuna o cualquier cosa de COVID o cualquier cosa, y ya te pone un link abajo, te dice, a ver, si quieres saber de COVID, te tienes que meter acá, que ya es una persona que sabe lo que está hablando. O sea, te ofrecen como fact checks, Exacto. como información oportuna, certificada. Exacto. ¿No? Y entonces para evitar que te vayas por un lado equivocado y te vayas a creer información de algo importante como una pandemia o como la veracidad del holocausto y te vayas como por un lado falso, ¿no? Entonces, okay. Ya se ha podido hacer, ¿sí? Too Y en el little, tema too del holocausto, late. I know, Too little, 100%, too late. I know. ¿Cómo es? And a dollar short and a day later, ¿no? O sea, 100% estoy completamente de acuerdo contigo, pero hoy pones una barbaridad de que el holocausto no existió, que hubo una mentirita o lo que sea, y uno ya no te arroja el algoritmo algo similar o un grupo para que puedas pertenecer y ya te da información veraz sobre el tema. Es decir, sí es tarde, pero pues sí se está un poco buscando mecanismos para detener esto, ¿no? Okay, para que poder... también eso se puede, pero también eso se puede usar para mal, porque entonces si tú vas a dejar que Mr. Zuckerberg y sus amiguitos sean los fact checkers, No, ¿sí? no sé, pero espérate. No, la O sea, y página no la entonces lleva cualquier él. opinión política ya no va a ser permitida No, porque va a ser no. policiada, como No, que, a hey, ver, no. Aquí la página creo que dentro de una de las organizaciones que la lleva es el Congreso Judío Mundial, estoy segura que con intervención de Yad Vashem, o sea, aquí sí te dicen, vete a la autoridad, papacito, porque lo que estás escribiendo es una estupidez, es ok, mentira, está bien. y otra vez te digo, no fue lo que queríamos. Correcto. 7 años, demasiado tarde. Y déjame decirte que las autoridades también se equivocan. La Organización Mundial de la Salud, en febrero del año pasado, no me acuerdo si fue enero o febrero, pero o en enero o en febrero del 2020, Organización Mundial de la Salud publicó en su cuenta de Twitter que el coronavirus nuevo que había surgido en Wuhan no se transmite de persona a persona. La Organización Mundial de la Salud y la CDC de Estados Unidos constantemente se ha contradecido y ha corregido, porque también la CDC de Estados Unidos se ha equivocado rotundamente. Entonces, también las autoridades internacionales se equivocan y entonces, pero muchas veces Facebook y estas compañías las colocan como que prohibido contradecirlas, prohibido cuestionarlas. Espérame, también se pueden equivocar, también puede haber cosas verídicas o críticas o digamos, cuestionamientos que se le pueden hacer a la Organización Mundial de la Salud y son legítimos cuestionar a estas organizaciones. Es decir, no siempre me va a convertir en un conspiratorial o un loco, ya sabes, que estoy viviendo en mi bodega, ya sabes. O sea, también no son dioses estas organizaciones. No, entonces, no, estoy 100% de acuerdo. Pero, a ver, si lo hacen es por error humano. No, o sea, es por error. O por intereses políticos, como es el caso de la Organización Mundial de la Salud, bueno, que es amiguito de China, y entonces... Ya, ese es otro debate. No vamos a arrastrar hacia allá, porque si no, nos vamos a meter en un hoyo que no vamos a salir nunca. Pero lo que te quiero, vamos a ver, enfocándonos en redes sociales. Ok, ¿puedo decir una razón más que por qué las odio? Porque es una pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo. ¿Cuántas veces has subido algo, o un video, o un chiste, o un comentario, o un meme, o un lo que sea, y estás toda la mañana esperando a ver cuántos likes tienes?
Y si no tienes muchos likes, empiezas ¿por qué no se ríen la gente de lo que pongo? Soy un genio, ¿por qué nadie capta mi gran sentido del humor? Y entonces ves que alguien más pone una tontería y a los 5 segundos tiene 1 millón de likes. Y entonces dices, ¿por qué 1 millón de likes y por qué yo nada más tengo 2 likes? Y entonces eso es pérdida de tiempo que podríamos dedicar a leer libros, a hacer ejercicio, a hacer actividades muchísimo más productivas. El costo de oportunidad de estar metido en una, y mira que yo era muy tuitero, odio Facebook, lo detesto con todo mi alma, pero lo tengo que usar para fines de trabajo y cosas, pero odio Facebook. Pero yo antes era muy tuitero y me la vivía metido horas enteras para ver cuánta gente opinaba o retuiteaba mis cosas y terminaba yo enojado porque no eran nunca suficientes. Y entonces es pérdida de tiempo. Llegó un punto en que ya borré todo. Bye. Adiós. No, y eso le pasa yo creo que a todo mundo, que también, sí, pues depende con quién te compares, depende, ¿no? O sea, si te vas a comparar con, no sé. O sea, pero además un poco patético, un hombre de mi edad, no voy a decir mi edad, pero, o sea, estar perdiendo tiempo de mi vida para ver cuántos likes tengo a un chiste o a un comentario que subí. Perdón, pero es patético. Definitivo. Es triste. Ahí sí que te digo, no, ni cómo ayudarte, ¿no? Y no nada más de mi edad, a cualquier edad. No, tienes razón, pero en algún momento dijiste, esto es patético, voy a borrar esto. Y otra cosa también importante, que nosotros nos creemos que las redes sociales luego, y eso es un tip así, ¿no? Wow, la gente más interesante. La verdad, las redes sociales hay que tomarlas un poco más a la ligera, ¿no? Correcto. O sea, un poquito más a la ligera. Yo hay una persona que tiene una cuenta muy, muy, muy popular, muchas personas la siguen, es muy chistosa, es muy simpática, y me acuerdo que todo el primer año de la pandemia estaba así de, ¿cómo se atreven a salir de su casa por ustedes, covidiotas, esto, no? Ya sabes, estos que te hacían el guilt terrible de cómo puedes atreverte a asomar la nariz afuera de tu casa, aunque sea a trabajar, ya sabes, o sea, esas cosas así que decías. Y luego, 6 meses después, en la playa ella. O sea, ¿qué dices? A ver, espérate, ¿cómo? ¿No llevas diciéndole covidiota a todo mundo, a todo México, 1 año y ahora estás en la playa y te atreves a subirlo a tu Instagram? O sea, por favor. Y luego dices, realmente hay que tomárnoslos más a la ligera. O sea, ese es el problema, que la debemos de tomar un poquito más a la ligera. La gente que estamos tuiteando todo lo que... Yo tengo que decir, la peor de todas para mí es Twitter. Esa es, y te voy a decir por qué. Y La que nunca le más... agarraste No, porque 140 caracteres para expresar una opinión te Bueno, hace eso te hace escribir mejor. forzosamente dejar el contexto fuera. No, es que a Está mí bien. eso Ok, me molesta. A mí ok. eso, yo creo que esa es la peor de Te todas. obliga a ser short and to the point. Conciso. Por Conciso, eso. correcto. Pero Punto. a Te veces obliga a escribir mejor. el contexto, Emilio, es mucho más complicado y no lo puedes Correcto, sintetizar en correcto, 140 letras. O sea, correcto. Está bien, yo por correcto. eso mi Twitter es el peor demonio de todos los demonios. A esa sí nunca le he visto yo el beneficio. Pero ya no sé ni qué estaba diciendo antes A mí me de... gusta más Twitter porque sigo a la gente. O sea, yo sí, ya no tuiteo porque ya no me importa si me dan like o no, o retuitear o no. Pero sí sigo leyendo a la gente que sigo. Y lo que me gusta de Twitter, que no me gusta de Facebook, es de que es un poco más intelectual. O sea, yo realmente Sí, sigo a la gente que a mí me interesa, me gusta cómo piensa, periodistas, escritores, sí, analistas, etcétera. Y en Facebook, los comentarios que me llegan es no de voy a decir, acuerdo. de la tía de no sé qué. Y, y, y entonces, no sé, el común denominador de la inteligencia colectiva que encuentro yo, al menos yo, en Facebook, es deprimente. De acuerdo. Sí, no, tampoco ¿Quieres te ir voy a decir con que es... comentarios de la gente, preguntas? A ver, sí, quiero ir con comentarios de la gente. A ver, voy a empezar a... Y si tienen comentarios, por favor, ponerlos en el Facebook también. Y aquí los vamos a leer. Bueno, nos saludan, nos saludan, nos saludan. Saludos a Betina, me da mucho gusto Sí, que Betina nos nos esté viendo. saluda.
Mirna, creo que como todo tiene una parte muy constructiva y otra muy destructiva. Me pregunto si después de este año y medio volveremos a valorar más el contacto humano real más que el virtual. Yo Sí, espero que sí. Yo espero que definitivo. sí, o sea, yo espero que, mira, yo creo que la humanidad, conforme vayamos saliendo de esto, eh, que bueno, va a ser un proceso largo, porque pues la vacuna tiene que llegar a todo el mundo y eso puede tomar mucho tiempo. Pero conforme vayamos saliendo de esto, obviamente quienes ya estamos vacunados, pues ya estamos de alguna forma haciendo nuestra vida normal, de alguna forma, pero conforme el mundo vaya saliendo, yo creo que sí estaremos colectivamente hambrientos y ansiosos de experiencias reales, de salir, de viajar, de abrazarnos, de vernos a los ojos sin un pañal en la boca. Sí, o sea, creo que sí nos esperan unos años, una década de los 20, similar a los 20 del siglo XX, que fueron una década de mucha alegría, de mucha exuberancia. Creo que algo similar tendremos como humanidad. Espero que sí podamos desconectarnos un poco de las máquinas. Yo también estoy segura. La verdad es de que mi hijo ya fue a un tallercito, hoy fue su primer día en un taller organizado por la comunidad y la alegría que tuvo de ir, o sea, no se las puedo explicar. O sea, de verdad, la alegría con la que se durmió, con la que se despertó, con la que fue, con la que es algo que yo nunca había visto y de verdad me emocionó muchísimo y creo que esto es algo que pues se va a valorar para siempre. A ver, aquí nos pone mi mamá. Yo creo que la pandemia en parte logró lo que las mismas redes no lograron, acercó a las personas en la distancia, pero no hubiera sido posible sin las redes. Trajo la posibilidad de enseñanza para todos los niños que aún están sin escuela, los niños privilegiados, quisiera yo decir ahí. Las redes sirvieron para un sustento económico, físico y emocional, aunque el precio es enorme y el riesgo es enorme. Correcto, Correcto. y aquí yo estoy de acuerdo, pero También ojo, yo. también quiero decir que también por esto, las teorías de la conspiración también están en un punto muy de ebullición después de este año. Porque pues sí, hubo la gente que se metió como nosotros a conferencias y cosas espectaculares, y hubo gente que todo el día estaba leyendo el feed de QAnon, ¿no? Que es una teoría de la conspiración. Entonces, otra vez, es de qué te alimentas, ¿no? ¿A qué le estás poniendo intención? ¿A qué estás buscando? ¿A quién estás siguiendo? Y por ahí va más que o sea, porque las redes son un instrumento, los podemos usar para bien o lo Correcto. podemos usar para mal. Es simplemente un Absolutamente. instrumento, no tienen un valor si nosotros no le damos un valor. Y podemos tú y yo aquí platicar y quedarnos 3 horas discutiendo si hay cosas muy buenas y hay cosas muy malas y los dos vamos a tener la razón al final, ¿no? Pero es un instrumento y creo que aquí la cosa está en ver cómo estamos usando ese instrumento y ahorita yo tengo algunos tips que dar para eso. Esos son los comentarios que tengo. No sé si hay alguno otro, pero Correcto. Yo quiero agregar otra cosa que no dije, que nos vuelve mucho más narcisistas. sí. Esto de la selfie, como bien dijo el rabino Jonathan Sachs, hoy vivimos la generación selfie. Y entonces le tomamos foto a todo. Nos tomamos foto a nosotros en diferentes poses, ¿no? Y entonces nos vemos como completos idiotas tomando fotos. A mí me he tomado selfies y confieso que cuando me la estoy tomando, siento que estoy como idiota y siento que todo el mundo me está viendo y se está burlando de mí porque estoy... Y luego le tomamos foto a lo que nos comemos. Mira qué bonita carne me comí, mira qué bonito vino me estoy tomando. Y le tomamos foto a... Hasta nuestros chats les tomamos fotos, screenshot y subimos los chats y ventilamos conversaciones con otras personas. O sea, toda esta idea de compartir hasta lo más trivial de la vida, hasta lo más íntimo, hasta lo más insignificante, convertirnos a nosotros en, digamos, querer ser mini celebridades y querer proyectar un estilo de vida glamoroso o mira el viaje o mira cómo me veo y todos nos vemos diferente de cómo nos mostramos, diría yo, peor de cómo nos mostramos. Entonces nos volvemos narcisistas
nos volvemos superficiales y nos volvemos casi como estrellas de cine wannabes. Y por otro lado, nos hemos vuelto voyeristas. Todos queremos ver qué está haciendo el otro, qué está comiendo el otro. Entonces, ¿y qué nos deja? Entonces, ese es otro punto, otro tache que yo creo. Definitivo, no, es un súper tache y aquí Mirna nos pone, creo que los adolescentes son los más vulnerables en eso y los Eso, más eso, afectados, eso. con los trastornos narcisistas, son la patología de esta época. Ahí Mirna es está. psicóloga, Exacto, por porque tú y supuesto. yo somos adultos y, ok, podemos, digamos, entender cómo nos estamos comportando por culpa de esta tecnología. Pero o sea, tú y yo somos adultos, tenemos esta capacidad de autoanálisis y de autointrospección, o de introspección. No, autointrospección sería una redundancia. Pero los chavitos no tienen esa madurez ni intelectual ni emocional. Y entonces verdaderamente ellos empiezan a crecer creyendo que la vida es así y que la vida es esa. Y entonces, pues no. Ahora, para ellos la vida es esa. O sea, es decir, nosotros Pero la vida decimos, no es esa, ese es el punto. correcto, O correcto, sea, pero es como creer que la pornografía es igual que la sexualidad. La sí, pornografía no es la sexualidad, la pornografía es una caricatura grotesca de la sexualidad, de acuerdo. ¿me entiendes? Y entonces empieza uno a creer que lo que ve uno en Instagram o en Snapchat o en TikTok es la realidad y tampoco lo es una idealización, es una Sí. proyección, es una producción de fragmentos de realidad maquillados y editados De y demás. acuerdo. Y justo un curso que tomé, así desviándome, de sexualidad para los adolescentes, la que nos dio el curso justo nos decía esto, es que si los chavos están viendo pornografía en redes sociales, pues se van a imaginar que así es y la realidad es que para nada, ¿no? O sea, y hay que tener mucho cuidado con esta exposición que están teniendo, hay que tener mucho cuidado, y te lo digo como mujer, y, o sea, con los estándares de belleza imposibles, ¿no? Porque además con los filtros y todo esto, la angustia que se crea, y sí, o sea, ahí sí no tengo nada que decir, la verdad es que eso es 100% indefendible, 100% nos estamos convirtiendo en estos Pero, seres. pero, pero el punto es de que esta cualidad distorsionadora de la realidad que encontramos en la pornografía, lo vemos en las redes sociales lo favorecen. Hoy se habla de food porn, y entonces quien suba la foto del cupcake o del pastel o de la pizza o del más delicioso y más, se vuelve una pornografía visual alimenticia y también una pornografía de estilo de vida, de glamour. ¿Por qué? Porque son versiones distorsionadas de la realidad que solamente generan ansiedad y frustración Sí. por Y fíjate digamos, que no dar el ancho, ¿no? por en algún momento Instagram tuvo la iniciativa de quitar los números de likes en las Sí. publicaciones. Justo para acabar con eso, ¿no? Para acabar con tú tuviste 10 likes y yo tuve 8 millones de likes, entonces, pero nunca creo que lo llevaron a cabo, ¿eh? Sí lo No hicieron sé. un testing en ciertas cuentas, porque esto sí era algo muy importante que está impactando de una forma muy negativa y hasta la fecha, ¿eh? Afecta. Han Instagram es habido la red chavitas, social que más afecta a los adolescentes, es la han número habido uno. chavitas que se suicidan porque no tienen suficientes likes. Eso Bueno, es a ver, casos reales, ¿eh? no, pero eso es otra cosa. El suicidio es un caso muy complejo Está bien, que no, pero o sea, le vamos a importó dejar, tanto que no tiene suficientes likes que seguramente tenía una serie de o sea, pero problemáticas y depresiones y exacto, demás, pero eso fue el el headline de la trigger, revista. sí. No, eso fue a lo mejor el headline de la revista, pero si tú de Ok, veras abres ese caso, te vas a dar cuenta que habían un montón de cosas. O sea, correcto, correcto. no es algo para nada positivo esto y todo esto del narcisismo que tú mencionas es 100% muy importante, muy real y muy problemático, ¿no? Pero, a ver, déjame, voy a leer bueno, un poco, es el mismo de Mirna.
es algo sumamente grave y sumamente serio, pero tenemos que aprender porque estos adolescentes ya viven con eso. O sea, otra vez, no es el antes y el después que tú y yo tenemos. No es el Mira, antes y el después de decir, de veras, no importa cuánta gente retuitea lo que digo o cuántos likes tengo, me da exactamente lo mismo, ¿no? O sea, esto no es real, ¿no? Pero pues para toda una generación que sí, y sí, definitivamente Instagram es la más dañina. La menos dañina, sorprendentemente, es YouTube. ¿Por qué? Porque los chavos claro, realmente usan YouTube para aprender cosas nuevas o para correcto, aprender porque cómo no hay usar el tanta juego. interacción, no hay tanta interacción ni hay comparación. Sí, o Bueno, sea, es más como una cuestión de yo quiero aprender a hacer algo o yo sí. quiero, ¿no? O sea, compartir algo es una red social mucho más sana. Yo quiero dar un consejo a la gente que nos está. Bueno, quiero recomendar una serie quiero recomendar una documental que está en Netflix, que seguramente ya lo vieron, ya tiene como un año, año y medio. Que si les interesa este tema no se lo pueden perder. Se llama The Social Dilemma, el dilema social, creo que se llama en español. Social Dilemma es un documental, dura hora y media. No se lo pierdan, de verdad no se lo pierdan. Y muy importante la información que hay ahí. Quiero recomendarles también un libro que existe en inglés, o sea, originalmente fue escrito en inglés, también está en español. El libro se llama, déjame encontrar el título, se llama 10 Reasons, 10 Arguments for Deleting Your Social Media Account Right Now. 10 argumentos para borrar tus cuentas sociales de inmediato. El autor es Jaron Lanier. Él es un gran innovador, escritor, comentarista y un viejo erudito, un viejo, digamos, viejo emprendedor de Silicon Valley. O sea, él ha vivido toda su vida en Silicon Valley, ha trabajado muchísimo en realidad virtual, en inteligencia artificial. O sea, es alguien que desde hace muchos años está metido en ese mundo y llegó a la conclusión de que las redes sociales son más dañinas que benéficas, y entonces publicó este libro que se encuentra en español, 10 argumentos para, lo tenía por acá, 10 argumentos para eliminar o borrar tus cuentas sociales de inmediato. Jaron Lanier, muy recomendable. Y otra cosa que quiero recomendarles es algo que yo he hecho varias veces, que es pónganse ayunos intermitentes de redes sociales, Ahora cierren que sus, está de o sea, moda el ayuno intermitente. exacto, pero esta no requiere opinión médica, esto lo pueden hacer ustedes sin mayor. Oblíguense o pónganse la prueba de vivir sin redes sociales 2 meses o más. Ay, Yo lo he no, hecho varias veces. ¿Mandé? es muchísimo. Yo Pensé lo que he me hecho, ibas a decir como un yo lo he fin de hecho de años semana. enteros. Yo lo he hecho de años, tanto en Facebook como... Yo era muy facebookero. Yo abrí mi Facebook en el año 2008, cuando llegó a México y apenas estaba empezando a ponerse de moda. Y entonces yo era muy facebookero en esa primera época, y ya después, cuando se llenó de tonterías, y perdón si digo tonterías, tampoco es de que yo sea el más genio del universo, pero todo el mundo ve a los demás como, o sea, las opiniones de los demás muchas veces, bueno, no quiero sonar feo, pero ya creo que soné muy feo. Pero llegó un punto en el que ya Facebook, ya dije, ¿qué es esto? Y entonces ya cerré mi Facebook por años enteros. Y luego Twitter, sí, como que lo interrumpí durante varios meses. Y luego regresaba y entonces traten de vivir sin redes sociales 2 meses. Cierren las cuentas, log out, sálganse, borren la aplicación y a ver qué. Les va a costar trabajo, pero ¿por qué no? Híjole, pero es que te voy a decir que es lo peor de todo, que todos tenemos un pretexto para regresar y regresar y regresar, ¿no? O sea, a mí me dices eso y te digo, ¿cómo? ¿Y mi blog? ¿Cómo le voy a hacer para que la gente lea lo que escribo? Yo Es por que eso no hay no tengo blog. manera, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer? Entonces digo, no lo voy a hacer. Y entonces, cada vez que subo un artículo nuevo al blog, no me despego. Y como dices, o sea, como idiota viendo cuántos likes tuve para ver cómo voy a amanecer de contenta el siguiente día.
si me siento exitosa o me siento cucaracha. Es terrible, ¿no? Pero ahí estoy, cada mes, ahí estoy. ¿Cómo voy a hacerle para que sepan que vamos a dar una plática? Pues no, o sea, es algo que está hecho para que regreses y regreses y regreses Exacto, por más. exactamente. Entonces, está muy complicado. Yo me gusta la idea de hacer ayunos intermitentes también. Yo trato el sábado, o sea, ahora sí que como Shabbat, no soy religiosa, pero desde el Por lo viernes menos en un la día a la noche semana. a sábado en la noche, desconectarme de mis redes sociales y no usarlas para nada. A veces lo logro, a veces, tengo que ser honesta, no lo logro. Y bueno, tratar de en vacaciones minimizar, o sea, como que buscar estrategias. Todos los celulares tienen un tiempo máximo que le puedes poner para cuánto tiempo de redes sociales. Y aquí me preguntan, ¿cómo podemos calcular cuánto tiempo usar a las redes? A ver, espérate, déjame leerla. ¿Cómo podemos hacer calcular cuánto tiempo usar las redes sociales? Nos preguntan. 0 minutos. Ay, yo no, yo te voy a decir que, contéstate esta pregunta, ¿ok? ¿Cuánto tiempo de tu vida estás dispuesto a darle? Es que esa es la realidad. El tiempo es un recurso completamente limitado en nuestras vidas. Es el único recurso que no se renueva. Exacto. ¿Cuánto tiempo de tu vida vas a perder en eso? Y te lo juro que en el momento que te metes ese mindset, sí le bajas. O sea, sí dices, ¿cuánto tiempo? Y hagan un cálculo, ¿eh? Les pido por favor, hagan este experimento. Primer semana monitoreen cuánto tiempo las usan sin juzgarse. Y luego digan, wow, esta semana, 5 horas de mi semana, en vez de haber hecho ejercicio, de haber leído un libro, estuve viendo estupideces. ¿Y qué vi? Literal, estupideces. ¿Cuánto tiempo de tu vida estás dispuesto a regalar para esto? Y cuando te contestes eso, ya vas a saber perfecto cuánto tiempo las debes de usar diario. Luego, otra pregunta también, ¿cómo las usas? ¿Para qué las usas? O sea, yo lo tengo muy claro porque yo ya he hecho estos ejercicios 1000 veces en mi cabeza. Yo las uso con un propósito de negocio, o sea, de publicidad, de pues, presencia, de permanecerme relevante, lo que sea, ¿no? Creo que el contenido que pongo es de valor, rara vez pongo algo personal, muy rara vez pongo algo así, jamás he puesto algo muy íntimo, un secreto, o sea, nunca, porque para mí mi objetivo es, mis redes sociales son para eso, para un fin de, pues, Difundir difundir mi tu punto, exacto, blog, tus exacto, cursos, tus mis cosas, ideas, tus exacto. proyectos. Entonces, si tú sabes para qué las usas, si tú sabes cómo las usas, qué red social, qué red no todas son para ti, hay algunas que te van a gustar, etcétera, etcétera, y te limitas el tiempo, yo creo que todos estos pasos sí te hacen llegar a una cuestión más sana con el uso de redes sociales. Y si todos hacemos eso, sí vamos a tener una sociedad mucho más consciente y mucho más sana. Lo pongo, Emilio, ya para terminar, con esta última analogía que se me ocurrió, ¿no? Es como decir, es que en México hay diabetes y obesidad altísima y entonces vamos a prohibir el azúcar porque el azúcar es malo. A ver, sí, pero si le echas una cucharadita al café, pues te sabe más rico, ¿no? De azúcar, o sea, te hace la vida más contenta, te gusta, porque al final de cuentas es un producto que nos gusta. Pero si diario te echas un pastel, pues sí, ahí sí, buena suerte con eso. O sea, es decir, limitarse, saber que esto está hecho para ser altamente adictivo, como otras sustancias adictivas, esto está hecho para ser altamente Adictivo. adictivo, Lo para que pasa es que hacerte independiente. tú estás apelando a la responsabilidad del ser humano y a, digamos, a un sentido de libertad con responsabilidad del ser humano. Y yo pienso como tú, yo soy muy a favor de la libertad individual, estoy muy en contra de que un político, un gobierno, una empresa, una plataforma me prohíba algo que ellos consideran que yo no debo ver o que ellos consideran que yo no debo leer o no puedo consumir. A mí déjame y yo tomo mis decisiones. Yo pienso que si bien el ser humano, y este es todo un tema que yo toco
yo doy una materia en la Ibero que se llama Comportamiento del Consumidor, que es sobre cómo las empresas manipulan a sus consumidores de manera emocional, de manera inconsciente, de manera neurológica incluso, para que compremos 5 productos en lugar de 1, para que compremos hoy en lugar de mañana y para que compremos cosas que realmente ni necesitamos ni queremos. Y sin embargo nos manipulan. Y entonces, realmente la manera del ser humano de tomar decisiones, uno cree que uno toma decisiones de manera racional, ¿no? Mentira, la mayoría de las decisiones que tomamos, las tomamos de manera emocional, visceral, inconsciente, por inercia, y a veces le inyectamos un poquito de raciocinio. Entonces, estoy consciente que el ser humano no es perfecto como un ente racional, más bien somos irracionales, somos emocionales. Pero aún así, yo no quiero que nadie decida por mí lo que yo debo ver o consumir. Entonces, estoy a favor de la libertad. Y entonces estoy a favor de lo que tú dices, que cada quien haga un uso inteligente, moderado, racional, utilitario, bien pensado de las redes sociales. ¿Ok? La inmensa mayoría de la gente no lo va a hacer. Es la realidad. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Las prohibimos? ¿No las prohibimos? Yo no quiero que se prohíba nada. Nada que no sea, o sea, nada que sea legal, que no se prohíba nada. Yo apelo a la responsabilidad familiar, individual, pero con responsabilidad. Y eso no es fácil. No, ¿a quién sí les prohibimos? Yo creo que sí les prohibimos a los dueños de estas compañías. ¿O no? ¿Cómo? No te entendí. O sea, a ellos sí hay que hacerlos accountable, no sé cómo se dice Correcto. accountable en No, yo digo que español. no se prohíbe, o sea, Sí, pero al que ellos no usuario. tengan derecho a prohibirme De acuerdo, ver tal cosa o de acuerdo. opinar tal cosa o ¿me entiendes? Tenemos que tomar esto como cualquier sustancia adictiva que entra a nuestra sociedad, ¿no? En el documental que estás diciendo de The Social Dilemma, empieza con una frase de un, creo que griego, Sófocles, Sócrates, alguno de estos griegos. Una calle de Polanco. Bernard Shaw. Uno de esos. Una calle de Polanco. Que dice, ¿no? Nada vasto es llegado a la humanidad sin tener una consecuencia negativa, una cosa así. Y de verdad me llamó mucho la atención porque pues sí tenemos que manejar esto como manejamos todas las adicciones, como manejamos todos los comportamientos compulsivos que tiene el ser humano. Yo creo que esto, y para algunos es el sexo, para otros es el alcohol, para otros es el cigarro, para otros es irte al Palacio de Hierro y reventarte 100,000 pesos, para otros es la comida, ¿no? O sea, hay que meter esto ahí a la canasta y aprender a darle un uso inteligente y controlado por autocontrolado y Correcto. ¿no? O sea, lo que estamos diciendo. Pero yo sí insisto que a estas compañías, estos 5 chamaquitos que se ven en jeans y t-shirt y uno dice, ay, son inofensivos porque empezaron en su garage, yo Pero creo que controlan el sí mundo. hay que darles más duro y hay que hacerlos accountable, hay que hacerlos responsables, porque sí están generando un impacto muy negativo en muchos lugares. Absolutamente. Y tienen en sus manos el poder para influenciar elecciones, provocar revoluciones, provocar histerias colectivas, linchamientos virtuales. Y entonces tienen demasiado poder y además pues el poder de saber todo de nosotros, de millones y miles y millones de seres humanos, que somos sus usuarios, no sus clientes, sus usuarios, y saben todo de nosotros, todo, hasta lo inmencionable. Y, Definitivo. o sea, sí hay beneficios, pero todo trae una factura, como bien dijo el de la calle de Polanco. Todo, todo llega con un costo, todo llega con una factura. Y entonces, pues lo hemos visto, las redes Y sociales lo apenas la decíamos al estamos principio. empezando a pagar, ¿no? Apenas Pues sí, yo creo que pues sí. estamos viendo cuál va a ser el precio que vamos a tener que pagar por este uso, pues por habernos sido como el borras, ¿no? A esto sin haberle pensado demasiado y sin haberle puesto. Y fíjate que muchísimos emprendedores y
desarrolladores y diseñadores, ingenieros que trabajan en Silicon Valley, les prohíben a sus hijos usar redes sociales. Eso es la nueva moda en Silicon Valley. Sí. Para la gente común, sí, y a eso se dedican y ganan millones de dólares de eso. Pero para sus hijos, ahí sí no, sí. Se los prohíben. Yo conocí bueno, un chavo que vivía en San Diego, y un hay señor, muchos no casos un chavo. así. No, sí, que vivía en San Diego y que lo contrataron para hacer un puesto súper acá de Snapchat. Y le preguntaron como que, oye, ¿qué onda? Sí, nos dijo, definitivamente cero es buena idea para los niños. O sea, es un tema y bueno, en el documental que mencionas, todos los chavos que hacen estas acusaciones son ex empleados correcto. de todas estas compañías y se dan cuenta que pues finalmente crearon un monstruo, ¿no? O sea, crearon un monstruo y ahí está. Definitivamente. No sé si alguien más tenga algún otro comentario. ¿Alguna otra pregunta? ¿En Facebook alcanzas a ver algo? No lo tengo abierto, pero me lo iban a mandar a mi chat. A ver, ¿quieres checar? Sí, dame un segundo. No, a ver, espérame. Y de veras traten de hacer esa dieta. Es que si me meto aquí a ver al WhatsApp, no voy a salir nunca. No, ya mejor. Dori, si tienes alguna pregunta, mándamela ahorita, por favor, porque no me puedo meter. Que se abra el micrófono y que lo abre el micrófono y dinos, porque... Pero creo que bueno, y si no, yo creo que podemos dar por terminada la plática Sara Galico. Sí. Y así nos quedan ganas de otra. Déjame nada más leer lo que dijo Betina. Muy bonito. Creo que la pandemia fue fundamental para dimensionar en las nuevas generaciones ay, espérame. Ay, es que algo me puso. Espérame. Creo que la pandemia fue fundamental para dimensionar en las nuevas generaciones la importancia del contacto humano. Definitivamente. Totalmente. Pero pues yo también reitero lo mismo, ¿no? También yo no sé lo que hubiera sido este año de no haber tenido la suerte de haber conectado contigo, con toda la gente con la que he conectado. O sea, de verdad fue algo muy, muy importante. Me estuve pensando el otro día, tú y yo nos hemos vuelto muy buenos amigos a raíz de esto y a raíz también de tu trabajo en Prensa Montesinay, y además pensamos políticamente muy parecido. Nos hemos vuelto buenos cuates y nunca nos hemos visto en persona. Una vez. ¿En persona dónde? Cuando me entrevistaste para el periódico. Ah, claro. Esa es la única vez, que te vi. Es la única vez que te vi, sí. Es correcto. Así que ya, oye, bueno, es que perdió Trump, si no nos hubieran invitado a una comida todavía. Es correcto. A ver, creo que hay otros comentarios en el chat. Sí, hay una señora que dice que si no se mete a Facebook se deprime en la pandemia. Sí, de acuerdo. Gente que no ha podido salir, pues por lo menos tiene esta forma de platicar, de interactuar, de compartir ideas, de compartir opiniones, de reírse, de enterarse de los chismes, de enterarse de lo que pasa en la comunidad. Definitivamente ha sido un outlet, una salida para la gente que no tiene posibilidades o no ha tenido posibilidades de socializar. Estoy de acuerdo y es muy importante eso, no lo minimizo en lo más mínimo, valga la redundancia. Pero yo lo que digo es que muchas veces la interacción cibernética llega a sustituir incluso el deseo por tener un encuentro personal. ¿Cuántas veces te ha pasado, al menos a mí me ha pasado, antes de COVID, que no sé, estás platicando con alguien en Facebook o en WhatsApp o lo que sea, y entonces se vuelve buenísimo el ir y venir y estás como que todo el tiempo esperando la respuesta porque está tan buena la plática en Facebook, y de repente, y después de muchas veces de, bueno, ya vamos a vernos, al final nos vemos y ya no hay mucho de qué hablar, porque no sé si les ha pasado, porque ya todo lo hablaste ahí, entonces así como que anticlimático, ¿no? ¿Y ahora qué, no? Y entonces terminas viendo el celular cuando lo tienes a la persona frente a ti, entonces a eso me refiero un poco, ¿no? No, buenísimo.
Bueno, nos están diciendo que gracias, que les gusta mucho que hagamos otra. La verdad, ahorita ve el chat ahorita que terminemos, pero puras porras. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Yo creo que es un tema muy, muy controversial que apenas se está poniendo interesante, ¿no? Yo creo que se va a poner peor, la verdad. Pues es que estamos viviendo épocas de cambios desde hace muchos años. Desde hace 2 décadas estamos viviendo una serie de cambios cada vez más rápidos, cada vez más revolucionarios. Y entonces tenemos que hacer como que detenernos y tratar de entender qué está haciendo todo esto con nuestra humanidad, ¿no? Y cómo nos está dejando como seres humanos, como sociedad, como familia, como comunidad, como país. De acuerdo. Y definitivamente cosas buenas y también cosas malas y muy malas. Entonces, pues ese es el debate. Creo que no llegamos a nada. No, nunca llegamos a nada, ¿no? No, pero yo creo que eso se trataba, ¿no? Yo creo que sí. No hay bien, no hay mal. Está muy, muy complicado. Creo que sí, tonos de está gris. complicado. Exacto, tonos de gris. Pues muchísimas gracias, Emilio. Como siempre. Al contrario, Sara Galico. Un placer, como siempre. Placer y muchas gracias a todas las personas que nos escucharon, a todas las personas que nos están viendo aquí en el Zoom. Gracias, Montesinay. Gracias, Gira. Gracias, Alicia, Doris, Marlene. Y gracias, Betina. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bye. Bye.